llamadas alérgenos. Se denominan también reacciones de hipersensibilidad. Hoy vamos a conversar sobre este tema. Está en el estudio el doctor Juan Carlos Moya, alergólogo e inmunólogo clínico. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás, Beatriz? Qué placer estar nuevamente contigo y más para hablar sobre ese maravilloso mundo de las alergias como así lo conozco. Que además le apasiona a usted. Me apasiona demasiado. ¿Cómo funciona, doctor, el sistema inmunitario? Mira, bien como lo comentaste al inicio, es una respuesta exagerada. Algunas bibliografías lo reportan como un estado de hiperexcitabilidad por esa hiperactividad del sistema inmunológico con esa expresión o generación con liberación de anticuerpos IgE específicos para hacer ese reconocimiento al alergeno. Explicando o dando a conocer que el alergeno es esa sustancia o esa proteína no reconocida por nuestro cuerpo, ya sea dependiente de algo ambiental. Dentro de eso están los perros, los gatos, los roedores, cucarachas, plumas, entre otras cosas. Hoy también están los que son derivados de la parte alimentaria, como el caso de la proteína del gluten, la proteína de la leche, del huevo, del pollo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué depende que un organismo reaccione de forma exagerada ante una sustancia? ¿Por qué hay personas, para decirlo coloquialmente, más alérgicas que otras? Sí, fíjate que la alergia no es algo que se adquiere o me pegaste la alergia, no. La alergia es una condición inmunogenética. ¿Qué es esto? Ya uno nace con una predisposición en su genes para expresar esta enfermedad y en cualquier trayecto de la vida va a existir un gatillo desencadenante, principalmente son las infecciones virales quienes hacen esta expresión, medicamentos, exposición al sol, alimentación errónea, va a hacer que uno pierda esa tolerancia a esa proteína que tú no reconoces y tu organismo no tenga esa capacidad de responder. En otras palabras, yo estoy comiendo leche en cualquier presentación, queso, mantequilla, leche, café con leche, entre otras cosas, y siempre tengo síntomas gastrointestinales cuando como leche, pero pasan los síntomas a los minutos posteriores a la ingesta. Pero ¿qué sucede si yo como leche todos los días y a cada momento mi intestino se va a atrofiar? Y cuando yo lo inflamo, cuando yo lo atrofio, pierdo la capacidad de respuesta de mi sistema inmunológico ante esa proteína y es donde vienen a aparecer todos esos síntomas que son recurrentes y que son no reversibles con tratamientos regulares. Y en eso es donde entramos en esa respuesta retardada molecular o en unas alergias crónicas. Las alergias nos acompañan desde el nacimiento y pueden estar allí en pausa latente. Y hay algo que desencadena entonces esta reacción. Ciertamente, como cualquier otra enfermedad, como la hipertensión, la diabetes, el cáncer, las alergias, lupus, cualquier enfermedad siempre viene ya marcada inmunogenéticamente y en cualquier momento aparece ese gatillo desencadenante que tú dices, rayos, ¿qué pasó? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se manifiestan generalmente las alergias? Mira, normalmente conocemos las alergias como esas que producen síntomas respiratorios, rinitis alérgica, mosquitos transparentes, estornudo, tos, piquiña en la piel, algunos tienen náuseas, mareos, evocaciones diarreicas. Sin embargo, con todos los avances que hemos tenido, existen muchas personas que presentan síntomas desde hace mucho tiempo y no saben por qué tienen esto. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que tienen secreción blanquecina vaginal, que es recurrente, que dicen que es aparentemente normal, puede ser un reflejo de una atrofia del intestino por alergias alimentarias. Hay personas que tienen esa lengua blanca y dicen, no, yo me cepillo, pero es una lengua saboral, pero eso es una disbiosis oral secundaria a una disbiosis intestinal por alergias alimentarias. Hay personas que roncan y ese ronquido puede ser un signo de alergia en la parte respiratoria por ácaros, por ejemplo. Hay personas que tienen hongo en las uñas de los pies, que se colocan medicamento y no mejoran. Eso muestra también una alergia retardada molecular alimentaria. Entonces son muy variados, sin embargo hay que estar muy atento a esos signos que uno dice, me pasa esto, después que como esto o tengo contacto con esto, hay que ir ya a un especialista para poder identificar y hacer el tratamiento adecuado. Una reacción alérgica puede ser mortal y si es así, ¿cómo podemos actuar si tenemos a alguien cercano que está teniendo una reacción alérgica? Mi respuesta es sí. ¿Por qué? Porque estuvimos hablando de cuál es la manifestación de los síntomas. Hay personas que hacen edemas de glotis, hay personas que son asmáticos y si tienen contacto con esa partícula proteica que me va a desencadenar esa inflamación o esa hiperfunción del sistema inmunológico, va a tener esa manifestación o esa exacerbación del crecimiento de la glotis o de ese broncoespasmo que produce el asma, obstruyendo lo que es la vía respiratoria, pudiendo traer como consecuencia la muerte si no se trata a tiempo, en minutos, en segundos. ¿Ok? ¿Qué hacer? Si tú eres asmático, si has tenido antecedentes de glotis, de anafilaxia, eso que se hincha con los ojos grandísimos, con los labios grandes, posterior al contacto o a la ingesta de algún alimento, tienes que tener siempre a la mano
tu kit de emergencia cargado con antihistamínicos, que son los antialérgicos, esteroides en ampollas para que se lo puedan inyectar, y en algunos casos aminofilina para que ellos no respondan tan rápidamente. ¿Y qué hacer ante esa primera reacción? Porque muchas veces no sabíamos que somos alérgicos, por ejemplo, a algún medicamento. Ok, me puse rojo, me hinché, si tengo un antialérgico en la mano, me lo tomo de una vez. Si a los 5 minutos veo que eso empeora, no retrocede, es el momento de colocarme con la vecina, con mi mamá, con quien sepa inyectar, una emergencia, me inyecto en un glúteo, en un muslo, un esteroide, preferiblemente dexametasona, que es lo que más está en el mercado, en las casas, en cualquier lugar. Y de allí al hospital, no se conforme con eso, váyanse corriendo al centro hospitalario más cercano, porque probablemente hay que monitorizar, porque si estás haciendo esa reacción, habrá que colocar aminofilina o cualquier otra cosa que sea más rápido. Estamos comentando, usted lo decía, que las alergias sí nos acompañan desde el nacimiento. ¿Hay algunas hereditarias? Sí, es una patología 99.9% hereditaria. Okay. Si, por ejemplo, tú eres alérgico y tu esposo es alérgico, tu hijo va a ser alérgico. Pero si tú eres alérgico y tu esposo no, o viceversa, van a tener un 50% por leyes mendelianas a que el niño tenga ese gen. Sobre todo las alergias respiratorias son bastante heredables, ¿no? Pero el caso de la enfermedad celíaca, que es una alergia permanente al gluten, que ya se considera una patología genética, es casi que 100% heredable en los pacientes que tienen padres con esa celiaquía de antecedentes.